despedida del amigo, queda un adiós detenido, palabras que se congelan, ganas de ya haberlas dicho, lágrimas que no se lloran para no aceptar que se ha ido, pena convertida en gloria, amanecer extendido. Para la partida de un amigo que nos devolvió la risa, no hay adiós definitivo, ni finales de ceniza, tanto corazón dolido, no se va a creer la prisa de la muerte que ha intentado manchar su roja camisa. Brisa de un pueblo que habían dormido, de una América hecha trizas. Para comprender un poco lo que estaba ocurriendo el año 89 en El Salvador, hay que conocer la historia reciente del país, pero habría que empezar ya con el momento de la independencia. Cuando El Salvador se independizó de España, las tierras eran comunales, pero 8 familias fundamentalmente se fueron apoderando de la tierra para cultivar aquellos productos que podían vender a Europa, a Norteamérica, como el algodón, como el café y la caña de azúcar, y los campesinos se quedaron sin tierra. El año 1932 hubo la primera explosión de violencia en El Salvador, porque sobre todo los indígenas se hartaron de esa situación y exigieron que se les diera unos sueldos mejores. Y en un mes, el ejército de El Salvador asesinó a 32.000 campesinos, fundamentalmente indígenas, para acabar con la revolución. Se fue cada vez acercando más al pueblo pobre y se convirtió en la voz de los que no tenían voz. De manera que al acabar las homilías, los domingos, que eran retransmitidas por radio, pues por un lado analizaba y denunciaba todo lo que había sido injusto durante aquella semana en El Salvador y luego lo iluminaba a partir del Evangelio. Pero Monseñor Romero se convirtió en un faro que iluminó a la gente. Y eso es lo que cuando lo asesinaron ya provocó que se llegara a la conclusión por parte de los movimientos de izquierda que un diálogo no era capaz de resolver la situación y empezó la guerra civil que duró desde el año 80 hasta la paz se firmó en 1992. Nosotros vamos a ver si realmente se puede arbitrar una forma de tal manera que en poco tiempo las necesidades básicas del país, que el 60% del país no las tiene cubiertas, puedan ser cubiertas, y esto no va a ser de un día para otro, pero esto sí reclama el esfuerzo de todos los salvadoreños, cada uno en su cosa. Es decir, nuestra universidad lo que va a hacer es ser la mejor universidad posible en estas circunstancias y dedicar toda su capacidad de investigación a resolver los problemas verdaderos del pueblo salvadoreño. Ellacuría era un hombre que conocía la realidad del país como nadie y tenía una capacidad de análisis político como pocos. Y él hablaba tanto con la guerrilla como con determinados militares y era la persona que era capaz de promover un diálogo entre la guerrilla y la oligarquía y el ejército y el gobierno, porque él decía que la guerra no tenía solución, que había tanta injusticia que a pesar del $1.000.000 diario que daba Estados Unidos al ejército de El Salvador para la guerra, eso no sería suficiente para que acabaran con la guerrilla, porque había demasiada injusticia en el país. Y a la guerrilla le decía, pero el ejército está tan bien armado que ustedes tampoco conseguirán, diríamos, ganar la guerra. Por tanto, el que sufre la guerra es el pueblo pobre. Y eso
hay que intentar resolverlo. Hay que llegar a una paz, pero una paz con justicia. Y eso solo se logrará con el diálogo. Entonces, yo pienso que lo mataron porque creyeron, si matamos a Ellacuría, no se firmará la paz. El otro que lo hubiera podido hacer era Monseñor Romero, pero a Monseñor Romero ya lo habían asesinado el año 80. Noviembre 11 de 1989. Noche de terror. Atentado contra la casa del presidente Cristiani y contra la del vicepresidente de la Asamblea Legislativa, así como un ataque generalizado de grandes proporciones en los alrededores de San Salvador. El FMLN desata lo que llamó su ofensiva final hasta el tope. Los ataques tenían como finalidad asesinar a los miembros del alto mando militar e importantes mandatarios civiles, dentro de un diabólico plan para desarticular el gobierno constitucional e implantar uno nuevo, de corte marxista como el de Cuba y Nicaragua. Este era el objetivo. Se comprueba así que mientras el FMLN hablaba de paz, estaba preparándose para la agresión genocida del 11 de noviembre. Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Joaquín María López y Amando López, todos jesuitas, fueron asesinados a sangre fría la madrugada del 16 de noviembre de 1989. Este es el tipo de cuarto en el que vivían ellos, ¿verdad? José María Tojeira, actual rector de la universidad, era entonces el provincial de la Orden en San Salvador. Aquella noche dormía cerca de donde ocurrió todo. Nos cuenta cómo un grupo de hombres armados asaltó el recinto de la universidad simulando un tiroteo. Obligaron a los jesuitas a salir de sus habitaciones y los fusilaron. Yo creo que lo hicieron para fingir un enfrentamiento, porque la versión que querían dar era que la guerrilla estaba reunida con ellos y que entonces el ejército atacó a la guerrilla y los guerrilleros antes de irse los mataron, ¿verdad? Los asesinos no querían testigos y masacraron también al ama de llaves, Elba Ramos, y a Celina, su hija de 16 años. Las dos mujeres las encontraron después en un cuarto y ahí las mataron. La escena era de las más, a mí la que más me impactó es la de las dos mujeres, porque la niña estaba en posición así como orante de lado y la mamá estaba tratando de cubrirla con la pierna y con un brazo a la hija, como defendiendo con su cuerpo a la hija. ¡Necesitamos un auto! ¡Sí, por favor! ¡El auto! ¡El auto! ¡El auto! La matanza de los jesuitas se produjo cuando en las calles de San Salvador se libraban intensos combates entre la guerrilla y el ejército. En medio de un tiroteo fue alcanzado un fotógrafo británico, David Lundy, que fallecería poco después en el hospital. Las imágenes de los jesuitas asesinados en la Universidad Centroamericana estremecieron al mundo. Sus cuerpos boca abajo sobre el césped se convirtieron en uno de los símbolos de la barbarie de la guerra civil en El Salvador. Estas imágenes, que hemos visto en el reportaje, las grabó Evaristo Canete, uno de los grandes reporteros de Televisión Española. Acababa de llegar a la capital salvadoreña para grabar precisamente un reportaje de en portada sobre la figura de Ellacuría. Nosotros habíamos llegado a San Salvador la noche anterior y por la mañana el redactor Alfonso Domingo nos despierta. Uno de los primeros contactos que quiso hacer fue llamó a la universidad y le contaron que había habido un tiroteo y que había cinco profesores españoles que habían muerto. Entonces, claro, nos fuimos con los nervios porque pensábamos que podía estar Ellacuría entre ellos y efectivamente cuando llegamos nos encontramos que era Ellacuría uno de los cadáveres. Desparramada en la brisa de un pueblo que habían dormido, de una América hecha trizas. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa. Iba a volver con Santino, con el Che Martí Bolívar.
lo que dejó el amigo, ese antídoto de vida contra la sierpe que sueña América dividida. El que levantó el mendigo y compartió su comida, su manera de estar vivo nunca va a tener medida. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada con las frases que nos dijo con campechana sonrisa. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa. Iba a volver con Sandino, con el Che Martí Bolívar. Este amigo desparramada en la brisa de un pueblo que habían dormido.